Bienvenidas. Quiero darle la bienvenida a mis amigas del alma al patio de mi casa. Ayer tuvimos un día lluvioso a morir y hoy día casi que tenía que ser tormenta, pero aquí estamos. Shlomit, Gloria, Liliana, amigas de siempre, actrices, las admiro profundamente, y yo que soy Marcela Osorio. Con muchas ganas de comunicar y mostrar en fondo personalmente en mi inicio, por qué fui actriz, por qué soy actriz hace más de 40 años y qué me ha llevado. Estaba relatándole a mis amigas que sentía que habían habido películas que me habían marcado profundamente y que obviamente cuando las vi, no sé, alrededor de los 7 años, cuando tuve conciencia también de lo que había afuera, que había un mundo afuera de la casa, me mostraron una realidad que yo desconocía y muy amplia. Por ejemplo, la película Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, y también Ya no basta con rezar. Creo que son películas que me marcaron profundamente y que luego haciendo cine le di razón a toda esa intervención que hicieron esas películas, ese arte, esas imágenes en mi vida. Me siento muy feliz de haber podido hacer este recorrido. Amiga, ¿ustedes tuvieron una experiencia similar? Yo primero que nada, Marce, antes de empezar, también me encanta estar acá con Shlomit, con Gloria, con Marcela, que nos conocemos hace tantos años y hemos estado en momentos muy felices, en momentos muy dramáticos, en muchos momentos de la vida, y nos hemos acompañado con el mismo afecto, con el mismo amor, y eso es súper importante. Nos hemos peleado, nos hemos reconciliado, todo, como una pareja, pero 4 amigas. Y te quiero agradecer la casa. Marcela tiene una casa divina, divina, una casa preciosa, preciosa, lo más acogedora y lo más bonita que hay. Y acá hoy nos armó esta terraza con este exquisito té y estas exquisitas cositas, porque tenemos que tener atrás la naturaleza viva. Y a mí se me ocurrió decirle, necesitamos la naturaleza viva, porque nosotros estamos en naturaleza muerta. No. Como Habla las por tazas. ti. No, era un chiste, pero un chiste malo. Gracias. Y retomando con lo del cine, yo me voy a ir más atrás en mi vida, me voy a ir como a los 5 años, o 4, no me acuerdo cuándo tenía, pero era muy chica. Es una película muy antigua, y era muy chica, y también muy antigua. ¿Qué va a decir? Y también muy antigua. Y la película era La Cenicienta de ¿Ya? Disney, que me llevaron al cine. Yo tendría 3, 4 años, no sé, era muy chica. Y lo que recuerdo es el impacto. El impacto de estar súper chica sentada en una butaca que para mí era enorme y mirar esto inmenso que se venía encima. Yo sentía que los pájaros se me venían encima, los pajaritos, cuando le decían, Cenicienta, Cenicienta, aquí está tu vestido, no llores, Cenicienta. Me acuerdo de eso de una manera brutal, porque fue el impacto del color, el impacto de la imagen y el impacto de la vida, que había una vida, era como abrir una ventana y mirar por la ventana todo esto, y yo decía, todo esto es posible, existen los monitos, digamos, son personas, ¿me entiendes? O sea, y eso me produjo un impacto muy grande y me cambió como la noción de lo que, como decías tú, lo que está afuera, lo que está allá y lo que se puede alcanzar con lo que está allá. Y me abrió un mundo de querer conocer más cosas. Bueno, y después ya empecé a ser muy, desde chica, muy espectadora de cine y de teatro. Me llevaban al teatro de chica también, de muy chica. Y tanto el cine como el teatro, como la literatura, lo que yo creo que abren es el alma, desarrollan el intelecto y abren el corazón para hacerte una persona más empática y para entender más lo que pasa con la gente y con sus diferentes dolores. Le paso la palabra. Pero por Dios, estos son puros monólogos. Pensé que íbamos a conversar. Claro. ¿Sí? No, pero Vamos de monólogo en monólogo. yo creo que es un buen comienzo
No, qué lindo. Los lindos monólogos. Escuchar de las compañeras un poco el inicio de la mirada. Parece que yo tengo una experiencia bien distinta. Buena, pues. Nosotros estábamos en el apostadero naval, en un verano, donde los niños, era como un recinto cerrado, entonces los niños hacían su vida, los grandes hacían su vida. Entonces nosotros nos metíamos debajo de unas carpas y fumábamos cigarros ópera. Teníamos como 5 años. Pero ¿cómo? 5 o 6 años y yo, habían otros más grandes. Entonces todos los niños metidos dentro de las carpas fumando y después nos íbamos al cine del apostadero. Y no me preguntéis por qué, pero uno que daban eran películas de terror. Entonces yo vi El Castillo Maldito, la primera película que vi, y era como una especie de precursor de los Locos Adams, donde donde pasaban puras cosas horrorosas, y todo esto empezaba con ¡Shazam! El Capitán Marvel. Entonces quedamos todos alucinados. Yo creo que de ahí empezó como la idea así de los superhéroes, porque eso antes que se inventara Superman, estaba en Krypton, Superman en ese tiempo, no pensaba en llegar a la Tierra. Y como que queda como la imagen, eran en blanco y negro además, entonces era como la imagen de los superhéroes, esto de los que vuelan, de que hacen cosas increíbles, qué sé yo. Entonces quedó así como la imagen del terror por un lado y de los superhéroes por otro. Y después con los años, fíjate que yo creo que el cine es impresionante, un poco lo que decían ustedes, cómo te hace clic a tantas cosas. Yo me acuerdo en la adolescencia, o sea, ya grande, haber visto, no era nada adolescente, bastante grande, pero haber tenido como 19, algo así, haber visto Z de Costa Cabra, y haber visto otro que se llamaba Fresas Salvajes también, donde cantaban, no era Fresas Salvajes, era de Ingmar Bergman, se llamaba de otra manera, pero era una universidad en Estados Unidos donde todos, al final la película terminaba en que todos estaban cantando en el gimnasio de la universidad, Only a Time to Give Peace a Chance, o sea, solo una posibilidad para darle posibilidad a la paz. Y fue como impresionante ver como esa unidad de la juventud de esa época, que estaban todos por el pacifismo, contra la guerra de Vietnam, contra todo lo terrible que estaba pasando en ese tiempo, que era tan terrible como lo de ahora. Y Z, que fue como el despertar político, porque era la dictadura de los coroneles en Grecia, y era, bueno, algunas personas habrán visto la película, pero en el fondo era como la injusticia, como la lucha de los pueblos contra los dictadores, qué sé yo. Y eso como que a mí me abrió como un entendimiento político que hasta ese minuto no tenía para nada. Ese era mi monólogo. No, bien interesante, cómo nos afecta. Yo tengo la sensación, bueno, la primera película que tengo como clarísima es El Globo Rojo. ¡Ay, me acuerdo! Y que mis papás me llevaban a ver así unas películas. Esa era como la película a este niño que se hace amigo de este globo que lo sigue, ¿no es cierto?, por París. Por todo París. Es hermoso. Y claro, y como que eso te queda, te abre como digo yo, una mirada, como que ves de otra manera las cosas. Y otra película que tengo recuerdos y que me impactó, y ya tengo que haber sido adolescente, grande, digamos, pero haber ido con mis papás. Tengo la sensación de a un cine de barrio que existían, qué sé yo, el cine Portugal, ponte tú. Tengo haber ido, claro, al cine Portugal a ver la Guerra del Fuego, que es una película realmente hermosa, no sé si la vieron, pero que era sobre, digamos, los primeros humanos en la Tierra. Sí, me acuerdo. Me encantó. Y entonces algo tan maravilloso ver a estos seres prehistóricos, ¿no es cierto?, con pieles, y las primeras relaciones humanas, cómo va variando, cómo se van comunicando, muy, muy, muy hermoso. Yo creo que debe estar por ahí, realmente es recomendable. Yo creo que la dieron en Cinerama, tengo idea, la he visto en el cine Santa Lucía. Claro, que finalmente, digamos, bueno, y después los actores contaban, porque se hizo, ponte tú, en un lugar muy frío, todo esto, y andaban casi desnudos, imagínate, y comentaban que se habían vuelto un poco locos, porque el frío te pone, te trastorna.
Y yo lo relacionaba después con una vez que hice una teleserie que partimos en verano, entonces andaba con muy poca ropa yo, y después la escena seguía en el exterior en invierno, ¿ya? Y digamos, hacía un frío horrible el día que seguíamos, y todos nos empezamos a poner medios locos, y donde la gente empezó a tener actitudes absolutamente agresivas, y me acordaba de la película. Bueno, el cine yo creo que es algo fundamental en nuestra vida. Pero yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de esta iniciación o de estas primeras veces o de estas películas que nos impactaron profundamente en nuestra infancia, ¿ustedes alguna vez relacionaron o pensaron estar ahí o ir hacia allá o que eso tuviera un relato en nuestras vidas? Porque finalmente así fue, todas hicimos cine, todas hemos trabajado en el cine Ujú. y somos actrices. Pero ¿se prendió esa llama o fue algo posterior o además contribuyó? ¿Cómo la ven O ustedes? sea, no fue un proceso, como decís tú. Sí. No fue algo que me fue educando, fui creciendo con eso Entiendo. que veía y quise estar del otro lado del lado de allá de la pantalla. No. Fíjate para que nada. lo que me pasó a mí, ponte tú, cómo llegué a ser actriz o a estar, digamos, dentro de las artes escénicas, fue en el colegio, porque participé en todo tipo de cosas, en el coro del colegio, en el grupo folclórico, en el grupo de danza moderna, que era muy choro, qué sé yo, bueno, obviamente en el club de teatro. Y todo lo que fuera, digamos, expresión comunitaria también, ¿eh? Y yo creo que ahí, bueno, y ahí se formó, yo creo que el liceo de alguna manera me entregó eso. Yo soy de un liceo experimental, muy interesante, el Darío Sala. En esa época teníamos profesores muy creadores, todos eran, qué sé yo, el profesor de castellano era novelista, la profesora todos tenían algo más que entregar, ¿ya? Era muy, muy interesante. Y nos entregaron miradas varias sobre el arte, ¿ya? Pero Qué tuvo fuerte, un ¿eh? momento, un punto de quiebre en que tú pensaste, voy a hacer esto, o sea, dijiste, voy a ser actriz. ¿Hubo un momento así? Hubo ¿Ustedes lo el vivieron? momento, después de haber estado en obras de teatro dentro del colegio, cuando me saqué un premio. Había unos concursos interescolares, ¿ya? De todos los liceos, en el Don Bosco, me acuerdo. Se hacía, que tenía un regio teatro. Y entonces ahí, esa vez me saqué el premio a la mejor actriz, en ese momento. ¡Wow! Qué Y el Wow, premio, nada menos. sí, pero el premio era muy bonito porque era un premio que te llevaba a la escuela de teatro del Ministerio de Educación, que existía en Vicuña Maquena, por ahí donde está, frente al Centro Arte Alameda, que quemaron, ya por ahí quedaba. Y entonces tomé conciencia de lo que era hacer, digamos, tomar como clases de teatro. Digamos, yo dije, yo quiero ser actriz. Yo me acuerdo cuando Estaba la Sonia Vivero en esa escuela. ¿Ah, sí? Sí. eran como Oh, la niña linda prodigio. Soñita, po. un recuerdo de ella. Sí. ¿Y tú? Yo cuando era bien chica, bueno, yo estuve en colegio monja, así que lo único que hice fue angelito. Ay, pero Pesebre un varios. angelito sujetando una luz. Y otros hacían la Virgen María, San José, qué sé yo. Pero en mi casa había una nana que coleccionaba el ecran. Entonces, y recortaba las artistas. imágenes, recortaba todos los artistas que le gustaban en la época, que no me ¿Tito acuerdo ni Noguera? quiénes eran. Claro. Los pegaba en su pieza. Los Mentira. pegaba, recortaba y los pegaba. Entonces tenía pegado en la muralla todas las imágenes. Y yo encontré que esto de Hollywood era una cuestión alucinante, maravillosa. Yo creo que ahí como que me empecé a pensar. Después ya no me acordé nunca más. Y cuando estaba como en la adolescencia, así, un niño muy problema, mucho conflicto, de repente un día así abrí el Mercurio, no sé por qué, y decía, se abrieron Postulaciones. claro, se abre la postulación en la Escuela de Teatro de la Católica. Y yo estaba y decía, ¡ay, esto es lo mío! Que todo el mundo se mató de la risa, voy a ir, me voy a presentar, así.
carepalo. ¿Y le creíste al Mercurio? Y le creía al Mercurio, fíjate, pero era, Primera vez que dijo era la verdad. justo la época en que había un letrero así en la que decía el Mercurio miente, la Católica. Pero yo le creí, por lo menos para eso. Así que Por lo menos para irte a escribir. fui a dar el examen y hice Sí. un monólogo de Shakespeare con una carepalo ¿Ah, absoluta. sí? porque, ¡Qué por supuesto, patúa! no sabía nada de teatro. Y quedó, por supuesto. Y quedé. ¡Obvio! Esa esa fue como mi convicción. trayecto al cine. Eso fue. Mira, Qué lindo. Yo me tiré de un bus porque No era una ventana, ahora era un bus. no, lo que pasa es que yo en el colegio estuve vinculada, pero siempre como sacábamos un diario en el colegio, que lo inventamos como nosotros, los de mi curso, que se llamaba Lengue Lengue, esto para pescar, el Lengue Lengue, entonces pescábamos noticias, copuchas del colegio, todo, los pololeos, y publicábamos, incendiábamos a todo el mundo, se nos O sea, enojaba la mitad del colegio, la farándula del minuto. y los secretos más horribles además. Ay, Bueno, no. la cosa es que esto se prolongó en el tiempo, era este diario, después era otra cosa, una revista, siempre como vinculada a estas partes. Me jorobaban mucho con el tema de la literatura y qué sé yo, y un día iba literal en un bus por la avenida principal de mi ciudad natal, Montevideo, Uruguay, iba por 18 de julio y veo un cartel en un teatro muy grande que hay, que tú lo conoces, yo lo habité, el Galpón en Montevideo. Veo un cartel enorme que dice inscripciones a la escuela de teatro. Me tiro el bus, golpeo la puerta, estaba todo cerrado. Era de día, yo todavía estaba en el colegio. Estaba terminando, estaba como con 16, 17 años. Tercero, cuarto. El último año, sí, para nosotros eran 4 años de liceo y luego 2 años de preparatoria previo a la para universidad. universidad, ya. Yo estaba en preparatoria ya para entrar en Derecho, estaba haciendo preparatorio de abogacía. Me tiro a la cuestión y empiezo a golpear la puerta y sale un señor que era el cuidador. Le decíamos Malevo. Un exquisito. Entonces viene Malevo con toda su pachorra, me abre la puerta. Yo andaba con el uniforme del colegio, que era bastante distintivo, era un colegio privado, en fin. Iba con el uniforme del colegio. Viene Malevo así súper calmado y me dice, ¿qué quiere, señorita? Y le digo, no, es que me quiero inscribir, yo de primera, me quiero inscribir para la escuela de teatro, sin distinguir que estaba cerrado, que él era el portero. ¿No? Me quiero inscribir a la escuela de teatro. No me diga. Sí, acabo de leer el cartel que dice inscripciones y usted se quiere inscribir. Sí, me quiero inscribir. Hoy le tendré que decir que no. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque usted todavía anda de uniforme de colegio y acá acá viene la gente que tiene más de 18 años. Entonces yo, así, cara de palo, le dije, yo acabo de cumplir 19. Y me dijo, ¿y por qué sigue con uniforme de colegio? Y le dije, porque repetí. ¡Mentirosa! Y el tipo me dijo, no te creo nada. Me dijo, no. Y ¡Qué mala actriz! Insistí hasta que al final iba tanto al teatro y me paraba en el hall con mi uniforme, porque en mi casa no podían saber nada. Entonces yo después del colegio me iba para ahí. Y hasta que un día pasó Graciela Escuder, actriz y directora uruguaya, divina mujer. Pasa Graciela Escuder y me dice, nena, ¿qué haces vos tantos días parada acá en el hall? Con uniforme y te quedás. ¿Qué? Es que me quiero inscribir a la escuela de teatro, pero ya te dijeron que no podés, que tenés que cumplir 18, que no. Es que quiero inscribirme a la escuela de teatro y no me voy a mover de aquí hasta que no me inscriban. Y me dijo, ¿sabes qué? Vení conmigo. La cansé. La cansé. Me inscribió Graciela y así fue que yo entré al teatro, sin entender mucho si de verdad quería hacerlo. Fue una cuestión como que leí eso y dije, quiero. Pero no fue una cosa que lo hubiera pensado antes, que nunca me metí a los grupos de teatro del colegio, me pedían que me metiera, yo nunca me metí a esas cosas, nunca. Y fue eso, un impulso, por eso te dije. Bueno, yo creo que también hay cosas que uno trae de la familia. Mi papá había sido un alumno de cuando se creó el teatro experimental de la Chile. mira. Entonces, tengo todavía su carnet. Después de eso, digamos, no siguió, pero siempre tuvo ese ímpetu de la actuación.
Y, Pero tu qué sé papá yo. fue un intelectual. Claro, bueno, después mis No. papás se fueron a Israel, digamos, cuando se creó el Estado de Israel, ellos se fueron así a un kibutz y estuvieron muy poco tiempo y de pronto ya encontraron que no era lo de ellos y se volvieron. Y cuando volvió mi papá retomó sus amistades. Entonces yo fui al teatro desde muy niña y vi teatro desde los costados del teatro, que es muy bonito. Sí, pues. Porque él iba a ver a sus amigos, y me acuerdo, los tíos estos que decían, mira esta niñita, qué sé yo, y de repente salían convertidos en reyes, en esa esquizofrenia maravillosa, el teatro donde tú ves digamos, a la persona, digamos, en la vida Al ser cotidiana, humano, que hay detrás del personaje. y Actor, digamos. convertido en el personaje. Y eso me quedó tremendamente siempre, por eso que también hice todas esas cuestiones en el colegio. Claro. Digamos. Yo creo que sí, que efectivamente la familia influye. Mi mamá, que era dueña de casa, iba mucho al teatro. En ese tiempo la gente iba mucho Iba al mucho teatro. al teatro. Sí, po. Mucho, Mi mamá mucho. llegaba, yo me acuerdo así, pero todas las semanas comentando una obra de teatro, que la lenta danza sobre el patíbulo que daban en el ictus, que el No había círculo de televisión. tiza que daban en el ictus. Siempre comentaba. O casa la aumentando y televisión. A mí contando me las llevaron obras. muchísimo al teatro de chica y cuando mi mamá era, pero en Uruguay hay mucha tradición teatral, Sí, y mucha, y el público va, las salas siempre están con gente. fantástico. Entonces me llevaban muchísimo al teatro y recuerdo muchas veces que mamá no podía ir por X cosa y yo iba con una prima grande, una prima de mi papá, que la familia era familia gallega, muy achoclonado, todos siempre muy juntos, y me llevaba siempre a alguien más grande, por supuesto, yo era chiquitita, pero yo creo Infinitas que veces. mucho. Influye cualquier cantidad de Y eso. ella, cuando me llevaba mi mamá, no, terminaba la obra y nos íbamos, pero cuando yo me llevaba a mi prima, a ella le encantaba pararse en un costadito a la salida de los teatros a ver pasar a los actores. Entonces ella decía, llamaba Graciela, también ya no está más en esta tierra. Y ella decía, mira, nena, mira, esta señora que ves ahí es, ponte tú, no sé, te digo cualquier cosa, es la que hacía de madre, por decirte algo. Este que ves acá es el que hacía no sé qué. Entonces me decía, como que me hizo entender que esas personas que salían de repente cansados, con cara larga, o de repente no sé qué, o de repente muertos de risa con no sé cuánto, ¿me entendés? Con sus ropas de cotidianas, de calle, etcétera, eran los mismos que yo había visto con grandes vestuarios arriba del escenario, los mismos que yo había visto, un poco lo que tú decías. Y esa magia. Esa magia, un poco lo que Totalmente. decías tú, que a mí me tocó muchísimo. A mí hasta el día de hoy, yo voy a ver una buena obra y veo a mis compañeros y después los veo, digamos, conversando y digo, qué maravilla. Porque yo creo que el teatro, y eso para cualquier persona que entra en el oficio, no es una cosa que somos actores porque tenemos un alma especial, sino que algo pasa en el oficio que tú canalizas de alguna manera algo. A mí me pasa lo mismo, Mm. porque mientras estoy viendo la obra, no estoy viendo a mis compañeros, o sea, te he No, visto a obvio. ti en teatro, no, pero es que a veces a alguna gente sí le pasa, alguna gente como que se distancia y ve al actor, a la actriz, al compañero, a la compañera y dice, chuta, se equivocó acá, se Cuando equivocó son allá. malos. Claro, cuando son malos uno se Y fija si el más. tiempo pudiera volver atrás, ¿volverían a ser actrices? Sí, ¿O Es harían que otra cosa? yo creo que es una condición sine qua non. O sea, yo sinceramente a lo largo de todos estos años no podría haber sido otra cosa. Tengo la convicción. no, yo No podría haber también, sido yo otra no cosa. Mira. Yo hago otras 1000 cosas, es Sí, verdad. cerámica, Pero actriz no se maravillosa, quita. arte, Por por una ejemplo, Tú eres enfermedad. artista, por ejemplo, esto todo, hecho por Marcela Osorio, la tetera No, preciosa yo creo que que me encanta. todos tenemos otras
digamos, podemos hacer otras cosas, pero yo creo que la Muchas actuación... gracias. Muchas gracias. No, digamos, todos tenemos, digamos, condiciones. A mí me gusta bordar ahora, ponte tú, A una ver. cosa que aprendí hace Ay, que hace unas muy cosas poco. preciosas. Sí, ¿Ah? muy lindo. ¿Qué sé Pero yo? es que escribe libros también. Escribe, Bueno, Escribe, también me gusta la poesía. La vengo- Gloria ha escrito siempre Claro, también. vengo de una familia literaria, tú Sí, también, yo digamos. también. Sí, pues tú también. Pues, Claro. claro. Entonces, Pero no se pero la deja, actuación. no se deja de ser actriz. Mm. Es como, yo Sí. siento A mí que me pasa es eso, más, que es como- es más que un oficio. Sí, porque yo Es estudié una otra forma carrera. de ser. Claro, Sí, yo y estudié, fíjate- yo sí. estudié abogacía, por ejemplo, que son dos Mira. carreras que la gente puede decir que son distintas. No, mentira, el abogado es igual a un actor. Sí, O pues. sea, Tú- más. Se tiene que poner en el Todo el lugar del mundo, sí. otro, tiene que defender a un criminal o tiene que meter preso a un tipo que puede sospechar que es inocente, porque esas cuestiones pasan. Claro. Fiscales, abogados, defensores. Es interesante. Y que no metan cuentos. Y los abogados se preparan para la exposición oral de una defensa y se preparan como un actor prácticamente, Sí, ¿no? pues. Con sus Bueno, inflexiones. los políticos también. Los pues. políticos también. Bueno, yo he militado toda mi vida desde muy jovencita en política, estudié abogacía, pero no me quedé con ninguna de esas opciones. Ujú. No me quedé en la abogacía que me podría haber quedado y me dicen que hubiera hecho una regia carrera, no sé. No me quedé en la política que me podría haber desarrollado políticamente con diferentes postulaciones, cargos, qué sé yo. Me lo han ofrecido 1000 veces, nunca quise, pero no me puedo ir del teatro. No, es que no Entonces se va no más. me puedo ir porque Marco, mi marido 2x3, me dice, bueno, pero ¿cuándo te vas a jubilar? Y yo lo miro No, con cara de jamás, árbol no termina y le nunca. digo, pero de acá no se jubila nadie. Nadie. ¿No entendés eso todavía? Tantos años juntos y no entendés que esto no se jubila la gente de ser actor. Ujú. Como no se jubila de ser cantante o de ser No. músico o de pintar o de escribir. Porque esta es tu casa, po. Y La porque- actuación es tu casa. Claro, eso es como tu- todo. Ujú. Es todo. Como lo que te Porque es completa. un todo, Sí. obvio. Lo que te completa. Y una si no forma de tienen estar en el trabajo a esta mundo. altura, ¿qué pasa? ¿Cómo? Y no tenemos trabajo. Si no hay trabajo No, en no este hay momento. Yo me no invento los importa. proyectos de Yo teatro, hago. ella sí hace sus De cosas. todo. Claro, yo estoy haciendo teatro. Tú estás por haciendo suerte. teatro. Sí, El año pasado hicimos juntas. sí, una obra hermosa, Sí. muy interesante. Tú también. Tú dirigiste 3 películas. Hace cine. Hace Ah, cine. Claro. Dirigiste 3 películas, que no es O poco. sea, imagínate. Claro. Estar Y al otro lado genial. también es interesante. ¿Y eso qué te pasó de estar al otro lado? Ujú. Me gusta. Viendo actores y Me gusta, actrices. me gusta ¿No te dan ganas de harto. matarlo? No. No, fíjate que me gusta harto dirigir, lo encuentro. Es exactamente lo. Es como, claro, es otro punto de cámara. Es vivir lo mismo, pero como desde afuera y además tener siempre como el panorama completo. Es como tener un gran mural. Porque normalmente uno cuando está actuando está como desde su Sí, punto de de tu cámara. perspectiva. Pero, Gloria, pero cuando tú actuabas, cuando tú partiste con la actuación, ¿alguna vez pensaste en dirigir o siempre tuviste esa mirada de directora desde fuera? Juntas tomamos, me acuerdo, un curso de fotografía con don Héctor Río, Ah, que también pucha. está. Y, Gran fotógrafo. Sí, Como maravilloso. Hizo Mm. La Sí, Frontera. Se hizo La Frontera, lo queremos Ujú. mucho. Besitos. Maestro Maestro de Río. los maestros. Pero, ¿tú viste eso? ¿O te viste tú al otro lado? No, para nada, Ah. para nada, para nada. Y Yo surgió de repente como una No, necesidad. interesante, Se me ¿eh? ocurrió Claro. estudiar cine cuando tenía 60 años. Ya, pero, ¿por qué se te ocurrió? O sea, tiene que haber estado esa semilla plantada en ti, esa forma distinta Sí, yo desde creo el que otro sí, lado. Gloria. Sí. Sí, a ti te Claro. gusta organizar. A ti te gusta. Me está diciendo que me gusta mandar. A ti te gusta mandar. Ya. Te gusta organizar. Qué bueno te, eso, te gusta ver sí. las cosas de afuera. Cuando uno te cuenta un problema o un drama, te pones como acá y bueno, pero tú tienes que Se supo todo, se echaron al agua. ¡Qué horror! qué No horror. es horror, es una mirada No, que al revés. No es una virtud. es una virtud, es una mirada súper Fabuloso. válida y súper buena para crear. Ujú. Bueno, yo creo que puede ser, no sé, pues yo siempre iba como de actriz por la vida, pero yo creo que los años de haber estado con Patricio Guzmán me deben haber marcado bastante, porque trabajaba en el cine con él, vendía las películas de él,
hacía todo lo de él, no hacía nada mío, pero hacía tanto de él que como que empecé a ver el mundo a detrás través de un gran yo hombre creo, siempre hay una gran mujer. claro, siempre Y hay una- adelante también. Y yo creo Muy que interesante. eso me influyó bastante como en... Es como un oficio, como que fuiste en el una oficio. aprendiz. Sí, ¿Ah? absolutamente. Qué bonito estar con alguien que... Y ya cuando se dio la oportunidad de estudiar cine, claro, la verdad es que estudié cine, pero ya sabía bastante. Sabías mucho y porque estudié, pero imagínate. igual tuviste la voluntad y la cabeza para estudiar ya de grande, Ni bien grande. pues. y en grande, y después desarrollar lo que estudiaste con 3 películas. Es O que sea, a mí, Pero por ustedes no ejemplo, piensan que la vida podría empezar a cada rato. Sí. Obvio. Yo estoy pensando que No, quiero es que estudiar. está- No ahora. es Oye, un problema de Yo quiero edad, estudiar filosofía ahora. Porque- pero me es que me parece encanta. genial. Lo que tú Me dices- Yo parece- quiero estudiar es que es historia. así. Historia, ay, Yo también no- estudiamos Yo historia y creo que a mí me filosofía. fascina. Ya, Estudiamos, ya, estudiamos historia y metémonos. Oye, Yo chiquilla, pero estudiaría yo creo que todos los días. lo que acaba de Estoy decir en la la universidad Marcela, actualmente. lo que acaba de decir la Marcela tiene que ver con el oficio del actor. También. Quizás porque siempre estamos empezando. Una Y nueva estamos, obra. estamos empezando cosas, entramos en estos distintos personajes. que yo- Bueno, creo que Marcela estudió medicina china, perdón. Pero es que Bueno. yo creo que Y te nosotros... fuiste a la China. Nosotros te fuiste a la China. Yo creo que A nosotros estudiar somos... medicina china. Es que piensa que nosotros de algún modo todas hemos tenido como vidas súper distintas. O sea, mi mamá siempre decía que la vida de nosotros era como una micro que iba pasando por distintos paraderos. Nos bajábamos en el paradero y compartíamos con la gente Dejaban que la estaba cagada ahí. y volvían. Y después seguíamos a otro. Es que mira, todas hemos vivido en Muchas exilios de vidas. países. Y Hemos vivido en muchas otros vidas. países, hemos vivido con otras parejas, hemos vivido en otras partes. Hemos pasado como por vidas distintas. Entonces, claro, todas esas vidas finalmente van La vida. haciendo como la vida, pero claro que nunca se acaba, siempre está No, empezando como yo siento un que- capítulo Esa riqueza la da la cabeza de del Sí, creador. de la creación. La cabeza del creador, y a los actores aparte se nos multiplica porque tenemos que estar siempre viviendo la vida de otro. Entonces, verdad. nosotros no tenemos Totalmente. tanta dificultad para reinventarnos, Y somos cambiar. resilientes, Y somos y cambiar, esencialmente y cambiar, y y resilientes. también claro. para tener la empatía de cambiar, saber lo que de- siente el otro. Exactamente, yo creo que tenemos una capacidad de compasión también, ¿ah? Sí. Frente a nuestros propios personajes. Yo más de alguna vez tuve que hacer una alcohólica, ponte tú. Tú dices, personajes de mierda, y que uno tiene que realmente ponérselo y amarlos y saber por qué. Entonces, claro, ahora tú sientes que una persona que es alcohólico, tú sabes que es por algo más que porque toma mucho trago, es porque tiene una pena que quiere olvidar, Tiene que un dolor hay cosas, unos guardado. dolores, hay cosas tremendas detrás de eso. Entonces, uno ya ve el mundo de otra manera. Sí, también. Es verdad, Empecé a- totalmente. Y tú que te metiste en el mundo de la medicina y en la medicina china, que no debe ser nada de fácil estudiar medicina china. Y también te metiste grande a estudiar, Sí. cuando ya tenías una carrera teatral hecha, Sí. actoral. ¿Qué te pasa con esto de la empatía que estábamos hablando y con la compasión desde la medicina china? Desde lo que tú haces, que es sanar a la gente. Bueno, yo me metí a hacer medicina porque sentía o quería, deseaba descubrir este camino que fuera mucho más directo, porque si bien he sido siempre actriz y la comunicación para mí ha sido fundamental, con aquellas personas que nosotros no vemos ni conocemos, pero a las cuales nosotros sí queremos entregar parte de nuestra humanidad o comunicar X personaje, sentía que necesitaba una relación más directa con las personas, que sentía que tenía algo que podía contribuir, ayudar, y para eso necesitaba un instrumento, y usé la medicina china como un instrumento, pero de profundidad en la relación con las personas, y eso es totalmente terapéutico. Sí. Y he trabajado justamente la terapia para en lo que yo puedo colaborar y participar usando como medio la medicina china, aliviar el dolor de las personas. Claro, la empatía, la compasión. Y yo puedo Claro. decir que lo Marcela, practico Marcela como acupunturista, como médica china, de la medicina china, es muy sanadora.
muy sanadora. Uno puede llegar así y sale derechito. Qué bonito. Sí, no, qué, es impresionante. Qué oficio Aparte que no hermoso. solo es que ella aplica acupuntura y qué sé yo, es todo. Es su estudio, la calidez, cómo te recibe, cómo conversa contigo, cómo le va sacando para afuera todo No lo me que... extraña que sea actriz y que lo haga. Claro, y eso Que es no maravilloso. podría, o sea, es parte de... Es parte de, pero también yo creo que te ayuda mucho esa conexión, esa comunicación y empatía que te viene desde la ¿Y qué, actuación. qué fue antes, el huevo o la gallina? Uno nace y por esa sensibilidad va guiándose hacia el arte, o el arte es el que te va abriendo puertas y ventanas para esa conexión con los demás, esa sensibilidad para poder ponerse en el lugar del otro. Yo creo que igual el arte supera fronteras y obstáculos. Y que Es sanador en tú sí. con una canción consigues más Sí. que pegándole un combo a un tarado que está haciendo una estupidez. Sí. Entonces, para mí, Sí. todas esas cajas de Pandora que posee el espectro infinito del arte, o sea, ahora me metí en la cerámica porque... Y Tenía- hace unas cosas divinas. Volvemos a decir. No, porque No, pero hace culturas Porque también. claro, porque esculturas grandiosas. quería Y borda, hace alfombra. porque Hace una quería alfombra descubrir increíble. A ese Marcela hace todo. 360, Sí. Ujú. ¿no? Cosa, porque sentí que la teatralidad o la actuación es muy frontal y Claro. uno trabaja la frontalidad y la expresión hacia allá, pero yo ahora quería ver atrás. Ahí, Bueno, Es ahí. que por, yo creo que la por- pers- es que a por todos- eso yo trabajé creo que la a todos un escultura. poco nos pasa un poco a todas eso, porque Sí, de algún bueno. modo todos Se abre algo. hemos hecho otras cosas además de ser Ujú. actrices. No, yo- pero el ser actor es siempre como el pilar. El Ah, eje. Ser un buen conductor. lector, leer harto. Eso Sí, también me como encanta. que de alguna Bueno, manera nosotros somos te una acerca. generación que leíamos, Mucho, que leía claro. mucho. Eso que sería importante en esta época de tanto desencuentro, de tantos dolores y conflictos y enfrentamientos. Sí, hay que Sería leer. buenísimo que se pudiera volver a inculcar en niños y adolescentes el tema de la Sí, lectura. fíjate que estoy leyendo un libro a propósito de eso sobre la Oye, María guardemos para el Moliner. próximo capítulo, Guardemos para el estamos en próximo- tiempo. Ok. Sobre mi María. Su María Sí, Moliner. mi Ella hizo María, su después me María. lo- Después podríamos Oye, hablar oye, sobre oye, eso. oye. Muy, es Ya que está estoy la moto. alucinada. ¿Cómo vamos a llamar este podcast o esta charla? Esta conversación, este encuentro. Nosotras las de entonces. No, yo creo que Nosotras eso las es de como entonces, porque somos las de ahora. No, Aquí que ya Lo ahora- siento en el alma. No, es que yo creo que ahora me queda más claro que no somos las de entonces, somos las de ahora, pero a ver, O sea, ¿cuál es las el de otro? entonces Lo recicladas, siento en el dice. alma, pero somos las de ahora. Claro, lo siento en el alma. Pero corregía y aumentaba. No, yo creo que Corregía y aumentaba. lo siento en el alma, yo creo. Definámoslo en estos días, si no tenemos apuro. Eso, Igual vamos a Es seguir bonito. conversando. porque eso es como de un bolero, ¿no es cierto? Íbamos- Sí. sí, Siento es el como alma. de un bolero. Pero podríamos decir, ¿qué es lo que siente cada uno en el alma ahora, por ejemplo? Bueno, yo mucha alegría de estar con ustedes, mis queridas compañeras. Esta es una instancia, en el fondo estamos aquí porque teníamos ganas de vernos y la verdad es que uno de repente no tiene mucho momento y además compartir estos encuentros, eso me parece fantástico. Sí. Yo también, yo con alegría, tranquila y sobre todo con certeza, una certeza en las amistades, que es Ujú. súper importante, una certeza en que uno puede seguir atravesando vidas, como dijimos recién, pero que hay gente con la cual vamos a poder seguir contando. Yo sé que cuento con Sholomit, con Gloria, con Marcela, en cualquier circunstancia. A Marcela la conocí y lo contaremos otro día. Queremos saber. No, eso lo contamos otro día porque es largo y ya. Bueno, nos despedimos. Chau, chau. Chao. Y lo mejor de lo mejor, que la vida les sonría siempre a todos y a todas. Sí, en momentos tan difíciles que está viviendo el mundo, fuerza, alegría, emoción y la fuerza de la amistad. Eso es muy importante.